preguntar y sobre todo repreguntar. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Póster Central, periodismo en radio. Y vamos a meternos en uno de los temas de portada en el programa, relacionado con este anticipo de Póster Central, la imputación e indagatoria a Mario González, el docente de hockey de la Universidad Nacional de Río Cuarto, acusado por el abuso sexual de 3 alumnas en 4 hechos. Estos episodios, ocurridos ya hace varios años, comenzaron las denuncias públicas en el 2018, las denuncias penales en el 2020, y hoy nos encontramos con esta imputación y una verdadera conmoción en la Universidad Nacional de Río Cuarto por todo este proceso de lucha que han impulsado las mujeres, las víctimas directas y aquellas que acompañaron a las alumnas y a las familias en esta instancia que siempre es muy dolorosa, que es muy compleja, en las que muchas veces se sienten revictimizadas y en las que el paso del tiempo afecta naturalmente esa expectativa de justicia. Pero aseguran las familias, hay muchas otras víctimas que aún no han hablado, que no se han expresado, y es necesario empoderarlas en esa búsqueda. En un instante nada más vamos a hablar con una docente de más de 30 años en la universidad que asegura también fue víctima de estos abusos y que hoy forma parte de esa lucha para que se encuentre justicia. Pero estamos en contacto con el doctor Federico Guerrieri, quien asesora a la familia de una de las denunciantes. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Pablo, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Doctor, ¿cuándo se realizó o cuándo realizó la familia o la propia denunciante, la propia damnificada, la presentación judicial de lo que había sufrido? Ellos hicieron la presentación en el año 2020, previo a la pandemia, y después ya es conocido que durante ese lapso, el tribunal estuvo cerrado y un montón de dificultades, y el año pasado, en el mes de agosto, me contactaron y ahí fue cuando hicimos directamente ya la presentación en la Fiscalía, y en la Fiscalía del doctor Miralles de cuarto turno, ahí donde pidieron la remisión del sumario a la Fiscalía, y ahí ya se empezó a instruir la causa. Esa presentación a la que usted hace referencia es para constituirse como querellantes. Exactamente, eso lo hicimos ahí en la Fiscalía del doctor Miralles. ¿Solo fueron las dificultades de la pandemia las que inmovilizaron durante tanto tiempo esta causa? Bien, la verdad que a mí también me sorprende porque ante un hecho tan grave entiendo que debería haber tenido otro impulso. Sí, debo aclarar y decir que en la Fiscalía no sabían nada, y cuando hicimos la presentación inmediatamente pidieron que se remitieran todas las actuaciones, y ahí fue donde tomó intervención el doctor Miralles y la causa avanzó. ¿Y dónde estaba la causa si la Fiscalía no sabía nada? En la unidad judicial. ¿Dormía allí? Sí, no sé, o sea, llama la atención de que del 2020 al 2022 no haya habido ningún avance. Eso es preocupante, pero y es preocupante también porque en este caso a quien representa y su familia, de algún modo hay un vínculo más allá de profesional, que es conocerlos, y tuvimos la posibilidad de hacerlo, pero hay mucha gente que por ahí no puede contactar a un abogado y demás, y esto impide por ahí que la causa tenga el normal desarrollo y vaya hacia adelante, pero no debería ocurrir, y entiendo que son cosas para revisar. La víctima, cuando sufrió estos abusos, ¿era menor de edad? Sí, era menor de edad, y te estaba escuchando yo recién en el programa de que hay cuestiones que por ahí se les hace muy difícil tomar la decisión de ir a denunciar, tienen sus tiempos y lo ha hecho cuando ha podido. Esto es
ya que lejos de poder reprochárselo, esto es lo que ocurre en la gran mayoría de los casos, y en muchos casos ni siquiera llegan a denunciarse por lo que decías vos, por la revictimización y por exponerse y el temor de que, de que cuestiones tan sensibles puedan, de alguna manera se sientan que las va a perjudicar o qué van a pensar de él y demás. Como que en estas situaciones muchas veces la víctima siente culpa y por eso es que entiendo que no termina formulando la denuncia correspondiente. Cuántas fallas que tiene el sistema para que sea la víctima la que siente culpa, y muchas veces el acusado o el sospechoso se sienta empoderado por las muchas alternativas que le ofrece el propio sistema para eludir en las acciones judiciales, ¿no? Sí, la verdad que yo te lo comentaba los otros días, uno por ahí también logró entender, esto te lo hablo ya como profesional, de decir, porque en muchos casos uno por ahí decir, che, pero cómo no denuncia y demás, y realmente habiendo tomado contacto con varias chicas de víctimas de esta persona, bueno, a todas les ocurre lo mismo, no es sencillo, es un tema complicado, y entiendo que, bueno, hay que brindarle desde todos los ámbitos, pero sobre todo del Estado, la mayor protección posible para que, de alguna manera, darle las garantías y la protección para que puedan realizar la denuncia, para que estos casos no queden impunes. Doctor, ellas llegan a la denuncia judicial luego de haber alertado y advertido en la universidad lo que había sucedido. En el 2018 hay una publicación de una alumna a través de las redes sociales que puso primero en evidencia lo que había pasado, pero después esto se formaliza en la propia universidad y ante la falta de respuesta llegan a la justicia. Sí, de todas maneras, Pablo, esto hay que también... La universidad tampoco puede avanzar más allá de la justicia, sobre todo en este tipo de delitos, Pablo, donde es necesario, digamos, mover el obstáculo, es necesaria la denuncia de la víctima para que la justicia pueda avanzar. Por eso es que es tan necesario y, como te decía recién, darle la protección y el cuidado a las víctimas de esto para que ir a hacer la denuncia no se transforme en un problema, sino de alguna manera un principio de solución a lo que han vivido. No sé qué medidas ha tomado la universidad, lo desconozco y demás, pero también debo decirte que la universidad no puede avanzar más allá de lo que avance la justicia, eso es lo que entiendo yo, o sea, más allá de que tome medidas provisorias respecto a un docente que tenga las denuncias que tenga, de separarlo y demás, pero el vínculo con la universidad, entiendo que hasta tanto la justicia no se despida, no pueden tomar una resolución. Claro, lo que se pone en debate aquí, y ya lo vamos a escuchar en el testimonio también de la docente, es qué alcance tienen esas medidas provisorias, porque lo que señalan es que se lo apartó como profesor de hockey, pero siguió concurriendo a los ámbitos universitarios en otras tareas, pero cruzándose, por ejemplo, con alguna de las víctimas. Sí, y con quien, a la persona que estoy representando yo, hubo un hecho de que se le presentó en un momento donde tenía que ir a rendir un examen, porque él estudiaba el profesorado, y sin ser el docente a cargo de tomar el examen, se le apareció el día que rendí y demás, generando toda una convulsión y un temor en ella, o sea, porque no era normal que estuviera ahí. Por lo tanto, esas son cosas a revisar y para ver qué tipo de complicidad podría haber desde ahí adentro en respecto a la situación de esta persona, digamos. Estas son las falencias estructurales del sistema del que hablábamos inicialmente, ¿no? Si se lo aparta, pero sigue siendo a los mismos espacios, las dificultades para la víctima se presentan de igual modo, ¿no? Imagino esto que usted me relata, doctor, ¿no? La joven yendo a rendir un examen y encontrándose con la persona que denunció allí, ¿no? Sí, eso sí, y te lo digo que una de las primeras cosas que me dijo, más allá de los hechos en sí, del abuso, también me refería a esta situación, de lo difícil que se le hacía, de que esta persona se movía dentro de la universidad, digamos como si nada hubiese ocurrido.
Y ahí sí entiendo que por más de que formalmente la universidad no pueda avanzar respecto de sus vínculos con el docente, pero sí tomar los recaudos para, como decías vos, de que hasta tanto esto se resuelva, que no frecuente los mismos lugares donde está la víctima que lo ha denunciado. Eso desde ya que coincido con lo que decís vos, ha habido una falencia o esperemos que sea una falencia y no una complicidad también, ¿no? Eso es un tema que habrá que averiguarlo. En este sentido, ¿usted entiende que se debería también abrir una causa que investigue cómo es posible que estos hechos hayan ocurrido, pensando en que resulta imposible imaginarlo sin un cierto encubrimiento, una cierta complicidad o connivencia con quien hoy aparece imputado? Mira, Pablo, yo lo que te digo es que para los que estaban ahí, para los miembros de hockey y demás, este tema no fue una novedad. Uh-huh. Seguramente con quien vayas a hablar ahora, que no sé, pero esta docente que habla de 30 años y demás, va a coincidir con lo que digo. Esto no fue una sorpresa de decir, uy, esto era un tema que ya se sentía y se venía escuchando y demás. Yo ahí es donde, por ahí digo, che, ¿cómo la universidad, viendo este ruido y demás, más estando ellos ahí adentro, no tomaron algún tipo de medida para impedir que esta persona anduviera rondando en los lugares donde estaban las víctimas? Ahí sí entiendo que algo ha pasado y bueno, habrá que determinar qué tipo de responsabilidad puede haber. Doctor, ¿los hechos ocurrieron dentro del campus y fuera del campus? Sí. En el caso de este que te digo, hay uno que fue en la universidad y otro que fue dentro de un ámbito privado, digamos, había contactos familiares, digamos, entre el imputado y la familia de la víctima. Esto me señalaban, ayer estuve dialogando con familiares de víctimas y también con las propias docentes, y me decían esto, que era una persona que se mostraba muy afable, muy cercana, que trascendía los propios vínculos dentro de la universidad y muchas veces iba a la casa de la familia, de las jugadoras, entablaba un vínculo allí. Por eso es que inicialmente para muchos familiares resultó muy difícil entender que ese era el autor de los abusos. Sí, pero bueno, como suele ocurrir, hasta que no te pasa, digamos que resulta por ahí difícil de creer y demás, y en este caso en particular ha pasado de que muchos no creían y demás hasta que les tocó. Y cuando les toca te das cuenta y dices, mira vos, porque era, como decís vos, una persona que se mostraba acompañar y demás, y bueno, vos calculás lo siguiente, Pablo, las chicas van a jugar al hockey a una institución en la cual los padres dejan, digamos, a las niñas ahí, confiando en que quien es el docente, quien las está cuidando, va a ser quien precisamente le brinda protección y demás, y así se mostraba esta persona. Por detrás venía todo este tema que realmente es un espanto, porque valiéndose de la confianza precisamente que tenían de la familia y demás, yendo a sus casas y demás, ocurrían estas atrocidades. Doctor, ¿cómo sigue a partir de ahora la investigación? Porque ya el fiscal tiene en sus manos la causa, lo ha imputado, considera que hay elementos suficientes como para esta imputación, ha sido indagado, ahora se abre la etapa de las pericias multidisciplinarias que implican las pericias psicológicas y psiquiátricas. Siempre estos hechos que ocurren en la intimidad, no a la vista de todos, más allá del carácter que puede adquirir de que sean muchas las víctimas, requiere que se le dé valor a ese testimonio, ¿no? Que lo que las víctimas se han animado a contar tengan ese valor judicial necesario, ¿no? Sí, no, Pablo, pero en esto ya es una discusión zanjada por el Tribunal Superior. El Tribunal Superior de los delitos sexuales que ocurren en los ámbitos, como bien decías vos, por lo general, sin testigos presenciales que puedan acreditar lo que dice la víctima. El Superior Tribunal de Justicia de Córdoba es muy claro en todos los fallos de abuso sexual, comienzan diciendo que precisamente por darse en ámbitos donde es muy difícil
de alguna manera, o donde no se cuenta con prueba testimonial presencial de un tercero que haya visto, el testimonio de la víctima resulta ser la prueba dirimente para llegar a una sentencia condenatoria. Así que desde ese punto de vista, digamos, no es que no lo vio nadie, y no, el testimonio de la víctima es suficiente para llegar a una condena. Más allá de eso, déjame decirte que a raíz de que esto se hizo público esta semana, a mí ya me han contactado otras 3 chicas que tienen la intención de ir a prestar su testimonio y eventualmente formular la denuncia correspondiente. O sea que esto ha generado, digamos, un despertar, digamos, en algunas chicas que al ver que esto no quedaba en la nada y demás, se están animando a denunciar, ¿no? Bueno, esto es clave, doctor, ¿no? Ha habido 3 denuncias por 4 hechos y todas saben, dentro del contexto universitario, que no fueron las únicas víctimas. Y aquí aparecen otras 3 chicas que están dispuestas a denunciar. Todavía no hemos tomado nota de la magnitud que tiene lo que ha ocurrido allí en la universidad, ¿no? Yo creo que estamos recién viendo la punta del iceberg para mí. Esto ha generado este movimiento, como te decía, y yo te reitero, entre jueves y viernes me llamaron 3 personas que quieren ir a declarar y a formular la denuncia correspondiente. O sea que, y en el caso te digo que me han contactado a mí, y una gran cantidad que habrá de que lo pueden hacer acercándose a la fiscalía y para que le tomen su testimonio, y a partir de allí que el fiscal resuelva si se ha cometido algún delito y si él mismo todavía es perseguible, ¿no? Bueno, porque este es un elemento que usted señala, lo de si todavía es perseguible, porque, por ejemplo, la docente con la que, de la nota que vamos a escuchar en un ratito nada más, los hechos ocurrieron cuando ella era una ayudante alumna de este docente, y transcurrido tanto tiempo, hoy lo que hace es acompañar a las víctimas desde el dolor personal que ella ha vivido. Exactamente, su testimonio, habiendo pasado tanto tiempo, no se va a poder, digamos, proceder a instar la acción penal porque la misma estaría prescrita. Pero no obstante eso, el testimonio de estas personas no hace más que reforzar la denuncia que tienen formuladas hoy, quienes hoy están en la causa como víctimas, ¿te das cuenta? O sea, de alguna manera demostrar el perfil del acusado, que era cuál era su modus operandi y demás. Esto a prueba que contribuye, digamos, más allá del relato de las víctimas, es prueba que va a ser valorada para llegar eventualmente a una condena. Ojalá, doctor, no solamente se encuentre una respuesta a las víctimas en estos casos, sino que sirva como disparador para cambiar todas estas falencias que hoy tiene el sistema judicial, institucional, para que no sean las víctimas las que se sientan culpables, no sean las víctimas las que deban dudar si denunciar o no, no sean las víctimas las que deben esperar sistemáticamente largos años una respuesta judicial, y no sean los abusadores quienes se sientan empoderados por el sistema. Bueno, es también un debate necesario que nos ha dejado en la presentación pública de este caso, ¿no? Seguro, yo coincido eso de que en estos casos más aún, pero viste cuando escuchás por ahí que quiere hacer la denuncia, no me la tomaron, la verdad que no. Creo que el sistema debe dar un vuelco de 360 grados y en estos casos inmediatamente tomar intervención y no necesitar de que alguien vaya y lo esté impulsando y tener que buscar un abogado y demás, porque muchas no tienen los medios para hacerlo, y porque además lejos de facilitarle las cosas, pareciera que se le pone una traba tras otra, lo que termina haciendo de que estas personas que dicen, me expongo, cuento mi historia, mi intimidad y demás, y en definitiva no sirve para nada, porque esa era la sensación que tenían, ¿me entendés? Por eso es tan importante que esto avance, que haya tomado estado público, entiendo que es lo mejor que puede haber pasado, porque de alguna manera es lo que nos va a permitir que esto se mantenga, digamos, vivo, y que se llegue a que se haga, en primer lugar, a que haya las que tengan que denunciar y estén en condiciones psicológicas de hacerlo,
que lo puedan hacer y para llegar de alguna manera a que se lo termine condenando por los hechos que ha cometido, ¿no? Doctor, quiero agradecerle muchísimo este contacto. Vamos a acompañar periodísticamente todo este proceso en el que todavía quedan demasiadas respuestas por dar por parte de la justicia y los ámbitos institucionales. Un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo, Pablo, que ande bien. Hasta luego. El doctor Federico Guerrieri, abogado de una de las víctimas. Insisto con este dato. Las denuncias se hicieron en el 2020. Durmieron 2 años en una unidad judicial. 2 años en los que no se hizo nada. El fiscal ni siquiera había sido notificado de estas denuncias. El sistema cambia o se lo llevan puesto. El sistema institucional cambia o se lo van a llevar puesto. No pueden ser... ¿Recuerdan cuando, no hace mucho, 10 años, una mujer iba a una comisaría y era un hombre displicente el que les tomaba la denuncia y quedaban encajonadas? Hoy las mujeres van, hacen la denuncia y los atiende un psicólogo, un secretario, siempre son hombres. 2 años durmió en la unidad judicial sin que hicieran nada. 2018, la primera denuncia pública. Lo apartan como profesor de hockey y el tipo se le aparece a la víctima cuando iba a rendir un examen en la universidad. O el sistema cambia o se lo llevan puesto. 10 de la mañana, 7 minutos.